Queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. Les dejo esta grabación para guiarles un poco a través de lo que son las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo requiere estrategia, es decir, la selección intencional y cuidadosa de recursos y actividades que permitirán conseguir los fines que el educador emocional tenga en mente. Un entorno para aprender es aquel en el cual el profesor se entiende a sí mismo como un mediador y como un guía, en el que hay una oportunidad para usar distintas herramientas, realizar actividades tanto individuales como colaborativas y se parte de situaciones, problemas significativas que están relacionadas con la vida cotidiana. Les presento acá una clasificación de las estrategias de enseñanza que nos invita a pensar en la lógica y en el momento del proceso en el que estamos con nuestros aprendices. Tenemos unas estrategias que nos sirven para activar los conocimientos previos y poderlos usar o generar mejores expectativas en nuestros estudiantes. Tenemos también estrategias para hacer la integración constructiva entre estos presaberes y las cosas nuevas que se van a aprender. Las estrategias de discurso que están flotando todo el tiempo en estos procesos de aprendizaje, la forma en la que uno le dice al estudiante si tiene razón o si no la tiene, por ejemplo. Las estrategias para organizar la información nueva, que son los cuadros, los diagramas de distinto tipo, y finalmente las estrategias con las cuales se puede proponer una enseñanza situada, que son aquellas en las cuales se hace análisis de casos o se trabajan otro tipo de estrategias para resolver problemas en la práctica. Comenzamos entonces con el primer tipo de estrategias que buscan activar y usar conocimientos previos o generar expectativas apropiadas en nuestros estudiantes. La actividad focal introductoria busca atraer la atención de nuestros estudiantes, activar sus conocimientos previos o crear una situación motivacional interesante para el inicio. Se basa en ejercicios que son normalmente muy cortos, que se caracterizan porque son sorpresivos y sobre todo porque son un poco discrepantes con los presaberes, ¿no? Cuando se diseñan de esta forma, pues el impacto cognitivo que generan, la disonancia que producen, ayuda mucho a que los estudiantes puedan disponerse a recibir nuevos conocimientos. En una discusión guiada, el objetivo es explorar un poco la información previa que existe, que tienen los estudiantes, o poderla crear cuando no exista. Requiere un poquito de planificación y normalmente necesitamos definir unos objetivos, proponer un tema, hacer que los estudiantes indiquen un poco lo que saben sobre este tema, elaborar una serie de preguntas abiertas, ¿no? Ir dinamizando un poquito el debate con ellos, modelando la forma de preguntar y de responder, pues que debe ser obviamente muy respetuosa, muy precisa. Y el profesor sobre todo va a recuperar con sus notas los conocimientos previos que los estudiantes puedan manifestar que tenían. Una vez que haya obtenido como un poquito el sondeo de esta información, ya podrá formular el cierre. Otra actividad que podemos utilizar es la que se llama generadora de información previa, que tiene como propósito explorar un poquito los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Se busca que básicamente los estudiantes nos cuenten ideas que conocen sobre un tema, que nos propongan premisas o ciertas informaciones o conceptos que de pronto relacionan con un tema. Se va anotando normalmente a la vista de todo el grupo y luego el maestro o la maestra debe revisar y discutir con el grupo cuál información de la que se ha reportado podría ser una información equivocada, ¿sí? Después se puede cerrar o dinamizar el espacio con una pequeña discusión que esté relacionada con la información nueva que se quiera proporcionar de lo que se está estudiando en ese momento. Una vez que se han activado los conocimientos previos o se han generado algunos básicos, viene el momento de establecer enlaces entre esos primeros conocimientos, entre esas bases y lo que queremos proporcionar ahora. Según la perspectiva del aprendizaje significativo, esta es una de las mejores formas de garantizar que aquello que se va a aprender realmente perdura en la mente del estudiante. En un primer término tenemos a los organizadores previos, que son como un recurso instruccional en el que yo estoy enseñando al estudiante algunos conceptos, algunos como premisas básicas del tema que vamos a revisar. Se utilizan muchísimo en los libros de texto, son usualmente de naturaleza expositiva en la mayoría de ellos, ilustrando por ejemplo los ciclos en la naturaleza o ilustrando un poco como las bases por ejemplo conceptuales de una determinada disciplina, ¿sí? Siempre tienen como la perspectiva de mostrar como de una manera genérica un poquito los conceptos,
y las preposiciones o la información clave de un tema específico que se quiere entender. Acá tenemos un ejemplo de cómo puede haber una analogía entre un sistema de ríos y el sistema circulatorio, ¿no? Estoy partiendo de algunas cosas que de pronto son más familiares para el estudiante y las estoy utilizando para aproximarlo. Y le estoy dando una estructura conceptual mínima, ¿no? Este es un ejemplo de lo que puede ser un organizador previo, con una pequeña lectura que da este bosquejo general. A continuación vamos a mirar otros ejemplos de ello. La analogía es una poderosa estrategia para establecer relaciones entre ese conocimiento que se activó y el nuevo conocimiento que se va a recibir. Puede hacerse como, es una especie como de comparación, ¿cierto? Tenemos entonces el tópico, que es como el objeto que se va a aprender, o lo que el contenido específico que la persona va a aprender, y el vehículo, que es ese concepto o esa base teórica conocida a partir de la cual se puede establecer la comparación para que se dé el aprendizaje que se desea. Para que la información nueva que se va a aprender se registre de una forma más permanente, los aprendices necesitan poderla diagramar, poder crear unas ciertas estructuras que les faciliten comprenderlas, pero que también les faciliten evocarlas. En este segmento te presento el mapa conceptual, los cuadros CQA, de los cuales nosotros utilizamos un poco en la primera parte de nuestro curso, los cuadros sinópticos, que son cuadros de resumen, los cuadros de doble columna, que nos permiten entender sobre todo como causa y efecto un poco de ciertos fenómenos, o por ejemplo la naturaleza de un problema y las características de la solución de este. Los organizadores de clasificación, que son especialmente importantes para la comprensión de lectura, sirven muy bien para hacer síntesis de lectura. Los diagramas de flujo, que nos vienen a servir sobre todo para enseñar procesos, para enseñar a las personas a formar un poco el juicio, la razón para establecer ciertas determinaciones. Y finalmente las líneas de tiempo, que pueden ser una excelente estrategia para ayudarnos a ubicar en una determinada época o proceso histórico que estemos revisando. En esta estrategia, el cuadro CQA, exploramos en dos primeros momentos, el momento C y el momento Q, lo que el aprendiz conoce y lo que quiere conocer o aprender de determinado tema. El momento A lo dejamos para cuando se cierre el tema, el módulo o un curso, eventualmente, para recoger con el aprendiz qué fue lo que quedó de su proceso. Revisar un poco estas estructuras, estas estrategias nos puede ayudar a como profesores también a establecer mejores relaciones entre esas preguntas que se hacen los estudiantes y las respuestas que finalmente obtienen, o si de pronto no las obtienen en la asignatura. Me parece a mí una gran herramienta porque nos permite armonizar un poco cualquier propuesta curricular que yo tenga, cualquier plan, por ejemplo, de un curso, con expectativas y anhelos que los estudiantes tengan frente a estas temáticas. Hay distintos tipos de diagramas para representar la información novedosa. Aquí reseño particularmente el diagrama de llaves y el diagrama de Apple. El diagrama de llaves, que es el que ustedes encuentran en la parte izquierda superior de la pantalla, es ideal para procesos de comprensión de lectura porque le permite uno agrupar ideas de pronto como por unidades, capítulos, párrafos, si uno lo quisiera, y hacer una serie de descripciones derivadas como de esa primera idea que uno tiene. Es una gran estrategia y para estudiar resulta también muy conveniente. El diagrama de árbol nos puede ayudar a identificar causas, por ejemplo, de los problemas, o nos puede ayudar a identificar también, ¿por qué no?, resultados de cierto tipo de experimentos. Tenemos en pantalla el cuadro sinóptico de la memoria, que nos muestra una serie de temas que son los que ustedes encuentran aquí en la columna del extremo izquierdo, ¿cierto? Una serie como de subtemas dentro de la memoria, unas subdivisiones, y unas variables, que son estas capacidad de almacenaje, duración del almacenaje, que son como lo que nos permite como ir precisando la información de cada una de estas filas y eventualmente establecer ciertas comparaciones entre ellas. El diagrama de flujo es una gran herramienta para enseñar a nuestros estudiantes acerca de las preguntas o de los pasos que normalmente hay en proceso de toma de decisiones y cuáles pueden ser las maneras más oportunas de manejarlo. Sin duda es una gran herramienta y vale la pena estimular a nuestros estudiantes que puedan construir
sus propios diagramas en relación con procesos de pronto académicos o hasta de naturaleza personal en los ejercicios de educación emocional que podamos hacer hacia ello. Dentro de las estrategias para promover la enseñanza situada tenemos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos, el aprendizaje basado en retos, entre otros. ¿Qué es lo más importante de estas estrategias? Que nos ayudan a que el aprendiz pueda traducir un poco de ese conocimiento teórico o simulado que ha tenido en ejercicios a situaciones pues mucho más cercanas a lo que sería su realidad personal y profesional. En el aprendizaje basado en problemas, es muy importante que el docente prepare primero la situación, que se asegure de seleccionar un caso que sea real, que sea bastante pertinente, interesante para los participantes y que elabore unos materiales que podrán hacer parte de los recursos de partida o se irán entregando de pronto en algunos momentos más adelante de la situación. Luego viene el establecimiento, entonces el momento en el que ya se plantea como tal la situación de análisis y se le dan a los estudiantes unas premisas para que comiencen a trabajar. La idea es que pues, puedan armonizar y puedan encontrar estos vínculos entre sus presaberes y esto que están haciendo acá, explorando el problema. Y finalmente, pues en el proceso de resolución de problemas, recordar que el profesor es un mediador, es más como un guía, que simplemente va estimulando al grupo a encontrar soluciones, evitando naturalmente imponerlas. Acá en pantalla tienen un ejemplo de un ejercicio que le ayudó una vez a desarrollar una ingeniera que trabajaba con temas de aerodinámica en una universidad para su curso. La idea era que los estudiantes hicieran, haciendo unas extrapolaciones aquí, tomaran este pez volador que hace parte de nuestra orfebrería nativa indígena y compararan, digamos, como su estructura lo extrapolaran al tamaño que tiene un Boeing 727 y resolvieran digamos, la pregunta de si era posible que volara o no. En cuanto al análisis de casos y discusión, el docente también hace la preparación del caso con unos materiales de partida para cada uno de los grupos. Luego hace que este análisis de casos ocurra en grupos colaborativos y se van generando unos espacios de discusión del caso con el grupo clase. Todo el tiempo se hace desde una perspectiva cooperativa, se centra a los estudiantes más en tratar de captar aquello que ha sido interesante del caso y el profesor, pues para que todo este proceso de análisis y de desarrollo del juicio mejore mucho, se compromete con evitar imponer su propio punto de vista. Y así terminamos esta revisión de este conjunto de estrategias que les quería compartir y confiando en que les inspire a seleccionar las que les parezcan más interesantes o más pertinentes para el ejercicio final de nuestro curso. Recuerden que las estrategias actitudinales de las que hemos hablado también, estudiando el pensamiento adolescente y mirando un poquito las implicaciones de ello para la educación emocional en la educación superior, son también viables como estrategias de uso para este ejercicio. Deseo que todo salga muy bien con ello y que pasen unos muy bonitos días mientras volvemos a vernos en clase. Un abrazo.